Y vamos a conocer más sobre el clúster de energía y lo que hace en el sector de la movilidad. Tenemos con nosotros a Iñaki Gorriño y Jone Irigoyen. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Iñaki es asesor tecnológico del clúster de energía de Euskadi. Cuéntanos un poco, el vehículo eléctrico es uno de los grandes elementos de esta feria y también de nuestras entrevistas. ¿Cuáles son las claves del mercado del vehículo eléctrico? ¿Cuál es su evolución en los distintos países del mundo? Sí, ¿qué tal, Alaich? La verdad es que el vehículo eléctrico, el despegue que se está hablando tanto, pues es algo que está llamando la atención. Yo creo que a todos nos vienen a la cabeza las noticias de que está despegando, de haber sido algo que no terminaba de despegar, de algo que no arranca. Los datos lo que nos están diciendo es que está subiendo mucho. En números, a nivel mundial, ya son ahora mismo, bueno, vamos a manejar datos de 2016 que los tenemos comparables. En todo el mundo, en 2016 se han alcanzado ya prácticamente la cifra de un stock de 2 millones de vehículos eléctricos. Estos datos se concentran en algunos países, a todos nos suenan. China y Estados Unidos, entre los dos, llevan el 60% de todo el stock. Y luego a bastante distancia pues están Japón o Noruega en Europa con mucha fuerza, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Holanda. La verdad es que el 93% de las ventas es en estos 8 países. 2 millones en todo el mundo. En Europa son también a finales de 2016 casi 600.000 vehículos. La mayoría son del 60% son de batería, aunque últimamente, en los últimos años, se está despegando más los híbridos enchufables, que por el tema de la infraestructura de recarga pues, se están vendiendo más últimamente. Bajando un poquito más el foco, España está en 9.600 vehículos, también ha despegado más en los últimos 2-3 años. Y Euskadi, pues en proporción no lo hace mal, 1.150 vehículos. Y lo que sí es verdad es que son vehículos, tanto en España como en Euskadi, son más vehículos de carga rápida, los que resultan más interesantes igual para la movilidad diaria. Las expectativas son de que esto siga creciendo, hay unas expectativas tremendas si actualizamos un poquito más los datos, en 2017 ya se han vendido en todo el mundo 1.100.000 vehículos. Para 2018, las expectativas para 2018 ya son 1.600.000, o sea, se confirma que se está ampliando. Y hay expectativas de Bloomberg que dicen que para 2025 ya se van a vender 11 millones de vehículos. O sea, una progresión bastante fuerte. Por factores que lo están empujando, ¿no? Las convenciones para el cambio climático, el gran problema de contaminación que tiene China. Por dar un dato que a mí me ha llamado la atención, el 21% de los vehículos eléctricos que se venden en el mundo se venden en 6 ciudades chinas. O sea, son los que están tirando del mercado, van a seguir tirando. Hay un montón de movimientos empresariales, no solo los gobiernos que quieren cumplir sus compromisos medioambientales, sino que también los fabricantes de vehículos están viendo la oportunidad. Es un mercado que está creciendo, todavía no le va a costar unos años todavía competir con los vehículos de combustión, pero está creciendo de manera importante. Y si hablamos de los puntos de recarga que comentábamos, ¿cuál es la situación de este ámbito? Pues los puntos de recarga también va acompañando el despliegue del vehículo eléctrico. Otra vez, estos países que hemos comentado antes, China, Estados Unidos, Holanda, son los que más apuestas están haciendo por los cargadores. El que tengamos cargadores de vehículos es lo que hace que la gente los compre. Y creo que en cifras son 2.200.000
en finales de 2016, 2.200.000, antes hemos dicho que había casi 2 millones de vehículos, 2.200.000 puntos de recarga en todo el mundo, la mayoría en estos países que hemos dicho, porque hay que diferenciar los cargadores públicos de los no públicos. Entonces, pues China, Estados Unidos, Holanda y Noruega son los que más cargadores ponen. La mayoría de los cargadores son cargadores lentos y en España y Euskadi hay más cargadores rápidos, pero hay un compromiso de seguir, de que esto se amplíe, de que otra vez se multiplique por 10, en los próximos 5 o 8 años se multiplicarán por 10 los cargadores, o sea que parece que los vamos a tener, ¿no? También están además las compañías eléctricas que parece que están adoptando ya, parece que están encajando e incluso puede acompañar en la recarga de la red los vehículos eléctricos, y también se están lanzando iniciativas y programas de poner cargadores en las rutas, en las principales rutas, ¿no? Pues en España se está hablando hay programas para la ruta mediterránea y la ruta atlántica que habiliten, que permitan a los consumidores que nos decidamos a incorporar vehículos eléctricos. En relación a la movilidad eléctrica, tengo una duda respecto a la capacidad del mercado. ¿Por qué no evoluciona más rápido? ¿Cuáles están siendo las dificultades? Sí, mucho se ha hablado de las dificultades. De hecho, se hablaba de frenos que ahora parece que se están soltando, ¿no? Que se están desplegando. Los frenos, pues el tema de la infraestructura, que lo estaba comentando, es decir, bueno, pues sí. No sé, la gente no se plantea comprarse un vehículo si no tiene infraestructura para poder desplazarse por las carreteras, ¿no? Tanto interurbana como en el ámbito urbano. Problema de infraestructura, el coste de los vehículos, bueno, es igual 15.000 euros, son más caros, 10-15.000 euros más caros que los normales. No había programas o no suficientes programas de incentivos a la compra o sostenidos. Aquí podemos decir que Euskadi sí los tiene, a nivel de España sobre todo Euskadi, Andalucía y Cataluña. El tema de las baterías, el coste de las baterías, son caras, pero bueno, afortunadamente también hay una evolución ahí en reducción de precio, ampliando la densidad de descarga y de carga. Sí que se están ampliando, y lo que estaba siendo freno en el despliegue del vehículo eléctrico ahora parece que está siendo un dinamizador o un driver del despegue, ¿no? Apoyo público, infraestructura, desarrollo tecnológico, no solo en los cargadores sino en las opciones, más modelos eléctricos. Yo creo que también, creo que la cifra es a nivel mundial de pues vamos a pasar de tener algo más de 100 modelos de vehículos diferentes, a multiplicarlo por 2 o por 3 en pocos años. Es decir, hay bastantes vectores que están facilitando que vaya más el despliegue. Por situar un poquito, también había unas cifras de Bloomberg que decían que estimaban que para 2024 el vehículo eléctrico ya sería paritario en coste con el de combustión, y si asumimos las limitaciones a los de combustión que van a poner en algunas ciudades y tal, parece que, bueno, que en los próximos años va a ser realmente, los consumidores nos vamos a plantear ya seriamente que el siguiente vehículo sea eléctrico. Esa es mi impresión. Jone, cuéntanos un poco, zuk klasterrean lan egiten duzu, proiektuen ingenieritzan. Mugikortasun iraunkorra aukera bezala ikusi behar dela esaten da behin eta berriro. Euskal enpresei begira, zeintzuk dira hemengo enpresek izan ditzaketen aukerak? Bueno, Euskal enpresak nik uste dut garrantzizkotzat jo dabela mugikortasun elektrikoaren merkatu honetan posizionatzea. Alde batetik etorkizunari begira dekozen aukerengatik, aukera asko zabaltzen dauz. Eta bestalde, honek dekon osagai teknologikoagaitik. Azkenean merkatua barrie da eta honek espezializazio maila handi bat eskatzen dago. Orduen Euskal enpresako esku hartu aldabe eta espezializazio maila hori betetzeko garapen, ikerkuntza eta berrikuntza proiektu asko
egiteko aukera zabaltzen jake. Euskadin azkenen urteotan egia da mugikortasun elektrikoaren katearen inguruan enpresa sare handi bat zabaldu dela. Segmentu ezberdinetan, badauz trakzio elektrikoko fabrikatzaileak, badauz birkarga puntuen fabrikatzaileak, ordeko guz GTA, ZIV eta Beltium adibidez, autobusenak ere adibidez Gema, badeko gu birkarga puntuen zerbitzuak optimizatzeko hornitzaileak edo enpresak bai, Ariadna Grid bezala, eta beste asko ingenieri, instalatzaile eta agente teknologiko asko. Horren adibide deko guz bertan, badeko guz 3 proiektu martxan Euskal Herrien, eta dire Azkarga alde batetik, da Eusko Jaurlaritzak finantzatutako proiektu bat, INGTA mek lideratzen dau, eta helburue da, garatu dabe lehen inakik esan dabe moduen birkarga azkarra eta birkarga motela deko guz, eta honek garatu dabena da birkarga azkarreko lehenengo birkarga puntu bat, dana euskal teknologiaz baliatuta. Gero badau Charge at Home proiektu bai, Ariadna Gridek burutu dauena, eta bertan etxe bizitza guneetan birkarga puntuak zerbitzuak optimizatzeko eta moldatzeko teknologia optimizatzeko gaioak burutu dabe, eta horretarako teknologia erabili dutena da datu analizia, betentzioko sarea ikuskatzeko eta erabakiak hartzeko. Eta beste proiektu bat da Ibilik, kasu honetan Eusko Jaurlaritza finantzatuta bai, Cegasak lideratzen dau, eta litio-ioizko baterien prozesua litio-ioizko bateria sortu dabez, eta merkatuko sektore desberdinetarako egokitu dabez, badidez metatze energiarako edota ibilgailu industrialerako. Orduen nik uste dut, euskal enpresak apur bat behar dabela nazioarteko maila honetan, merkatua dagoen maila honetan sartzeko bikaintasun teknologikoa behar dagoela eta horretarako produktu lehiakorrak garatu behar dauzela, baina aukerak badauzka. Zer egiten du energia klasterrak euskal enpresei laguntzeko? Zein da zuen bete beharra? Energia klasterrean badekogu 2011 urtetik lantalde bat, ibilgailu elektrikoa deitzen dena. Energia klasterrak deko zen 8 lantaldetako bat da, eta hasiera baten gaur egun EBEk lideratzen dau, lantalde hau, eta Euskal Herriko sektoreko enpresa eta jente garrantzitsuenak batzen dauz bertan. Azkenen urteetan inspirazio iturri izan da hainbat proiektu aurrera ateratzeko, esan dugun moduen Azkarga, Ibili eta Charge at Home deko guz, Go Mobilityko jardunaldi honetan klasterreko energiako estandean ikusgai dauzenak, 3. Eta, apur bat energia klastera bultzatzen da oso gaur egungo merkatu internazional honetara eroaten dauz enpresak. Eta nazioarteko jardunaldi garrantzitsu askotan parte hartzeaz gain, merkatu asko ezagutzea ahalbidetu duzku, Frantzia, Holanda eta Alemania bezala. Eta merkatu horrekin harremanetan jartzeak eta eurekin jakintza elkar banatzeak azkenean aukera asko sortzen dauz gure enpresentzako, eta hori nik uste dut eurentzako interesgarria dela enpresentzako. Go Mobilityren lehenengo edizioan gaude, 2018 garren edizio honetan, eta ze impresio eukidezue, bigarren eguna da, azokarena, ze impresio eukidezue zuen estanentikan? Jendea gerturatu da, interesatu da, egiten dezuenarekin? Bai, guk 3 proiektu ditugu estandean, aipatu bezala, eta atzo jende nahiko ibili izan, eta jende asko gerturatu da, interesatu da, eta interesa ikusten da
Euskal Herri mailan nik uste dut. Oso ondo, baloratuko dugu balantzea zein dan egun hauetan, eta ea hurrengo urtean proiektu berriak ekartzen dizkiguzun Go Mobilityra. Mila esker, Iñaki eta Jone, gurekin egoteagatik eta Cluster Energia gerturatzeagatik. Zuri. Eskerrik asko.